Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las enseñanzas sacras de los maestros Jaque Neuseus Induceus y de Samael Joa Pastor Bebo. Hoy, en la voz de nuestro querido maestro Sir Lavía. Adelante, venerable maestro Sir Lavía, le oímos. Un excelente día, venerable Mahatma Ramunó. Qué alegría también saludarle a vuestra merced este día tan hermoso, tan precioso que Dios nos ha entregado de vida. También un saludo para todos los seres, todas las evas que están presentes en este mecanismo virtual de Zoom, donde tenemos la posibilidad hoy de tener un diálogo bonito en uno de los temas que nos han pedido, que nos han dicho sobre María, la madre del Cristo, la madre de Jesús, la madre de Manuel, y que la verdad y en realidad es una energía. Me da mucha alegría hoy acompañarles y bueno, yo les pregunto si ya hicieron la oracel, sino para iniciar con este diálogo hermoso desde el templo de Tal Sacro Aquarius, mi ser Sir la Vía, para poderles disertar de frente al conocimiento que Dios me ha entregado. Adelante. Sí, gratísimas, maestro Sir Lavía, ya la hicimos. Adelante. Bueno, gratísimas, venerable Mahatma Ramunó. Bueno, un saludo también para la venerable Barry Balcer. Y bueno, debemos inicialmente citar que la energía que se encontraba en ese caso hace aproximadamente 2021 heliocrones dentro del cuerpo físico que trajo al Redentor, al Salvador del mundo, el ser más grande que existe, que ha existido y que existirá, llamado el ser Jesúa Ben Pandirá, el que fue muerto, fue crucificado, entregó su existencia, entregó su sangre, el último cordero inmolado que fue puesto por Dios y por voluntad de su mismo Hijo, llamado Jesús, para poder purgar los delitos de la humanidad y así no fuera destruida en su totalidad en ese tiempo esta raza humana. Cabe citar que esa energía es la misma energía de todas las madres divinas, de todo lo que conocemos como las energías que procesan todas las energías existentes y que es el puente sacro y sagrado con Dios. Isis, la mitología, en este caso egipcia, maya, Adonaía, Insoberta, que diríamos de la madre procesadora Rea, Tonantzin. Se oye mucho esto en las culturas del rayo maya. Joaset, en el Asia. Coatlicue, madre de uno de los seres más grandes que pisó las tierras y las geas de Taztitlán. ¿Qué diríamos de Afrodita, que ha traído uno de los más grandes seres por estos días, por estos tiempos, que está sobre la faz de la Gea, y que sus cimbres más conocidos son Samael Joad Bator Weor? Esa es la misma representación de esa madre, de esa bendita y sublime portadora de la luz, y que fue, en este caso, sin tacha, ubicada a la semilla, ubicada por el ángel Gabriel en su matriz, para que allí se ejercitara
el ser más grande que ha posado esta esfera. Deben de sus mercedes recordar, queridas damas, queridas Evas, que cuando una Eva se encuentra en estado de Geltasel, más aún, si es un varón, tiene los poderes activados como la clarividencia, la clariaudiencia, la polividencia, la intuicel, porque se forja un andrógino perfecto dentro de su cuerpo, por ser ella la polaridad negativa, que en verdad es la polaridad positiva, y siendo entonces el varón la polaridad positiva, que es la polaridad negativa, que ya más adelante vamos a comprender esto. Y ahí, cómo esta gran Eva, esta gran dama, por su juicio, por su limpieza, por sus virtudes, que mucho se habla de que ella no era ni siquiera de este plano físico o de este planeta o esta esfera, sino que fue traída de diferentes regiones solares donde se geltan los seres que van a llegar a apoyar, que van a llegar a contribuir con la salvacel y liberacel de las almas. He ahí que esta madre es ese complecierto que fue retirado por la Iglesia Católica y que fue vituperado, que fue maltratado, que fue oprimido y que es la representación del espíritu sacro, la representación de la energía genética, padre, madre, padre, hijo y madre, lo que en la triuna común del cristianismo se conoce como Padre, Madre y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que la traducción correcta y clara es Padre, Hijo y Madre, porque no sería nada, la vida no existiría si no fuese por esa gran y bendita Madre, forjadora y dadora de la existencia. En algún momento y en algún instante, en las diferentes disertaceles que los venerables maestros Hakeliunseos Induceus y Samael Joab Batorweor dejaron y siguen dejando para esta humanidad, en los inicios de la entrega de la doctrina taoísta, se habló del íntimo femenino. Puede ser una formación nueva para sus mercedes, pero el íntimo masculino y el íntimo femenino se unificaron para crear lo que hoy conocemos como el deseo y que se tridimensionalizó de nuevo en ese drama familiar llamado Keliun Zeus y Afrodita Rahab. Todos sabemos que el íntimo, conmovido por todos y que lo dábamos por andrógino, era o es el hálito de Dios. Pero que el maestro nos da claridad meridiana que el íntimo femenino es la misma Afrodita y que en la antigüedad, no refiriéndome a la mitología griega, refiriéndome aún desde los principios de las múltiples creaciones que han existido, esa Afrodita tiene su cimbre sagrado y que hoy vamos a entregárselo a sus mercedes para que la polaridad femenina, la polaridad madre, la polaridad del eterbio femenino
pueda despertar y potencializar sus dones. Esta es esa misma representación de esa virgen, de ese ser que todos conocemos y que hoy por hoy, en un grado de idolatría terrible, se adora no a esta madre, sino a la plagiadora de esta madre, porque toda esta familia, en algún momento y en algún instante, cuando fue incinerada, una de las más grandes bibliotecas donde se encontraban los registros no solamente del Cristo, sino de muchos otros seres iluminados, fue destruida, fue acabada, fue incinerada, y muchos de los registros hermosos que tuvieran en este momento la humanidad en un adelanto increíble fueron entonces destruidos por estos enemigos de la verdad, de las lógicas de Dios. Y que ya en el pasar de esta conferencia hablaremos, y que les insto a que tomen papel y lápiz, porque hoy empezaremos a desvelar muchos de los aspectos y entender de que esa energía que fue develada como Miriam, que es una de las madres sagradas, madres divinas, Virgen Miriam, recuerden vuestras mercedes que Virgen tiene una conexión directa con el signo Virgo, la virginidad, la pureza, la protección y el cuidado de los sellos que tiene el cuerpo físico llamado el templo de Jehová. Óiganlo muy bien, queridos hermagdus y hermagdas. Las damas, las sebas, son la representación del cuerpo físico de Jehová. Poderes inefables, poderes increíbles tiene esta dama, tiene esta Eva. No solamente refiriéndome a la energía de la madre Miriam, sino todas las que la representan, que son todas las Evas de la esfera. Evas que luchen al máximo por cuidar, por sostener, por hacerse respetar ese gran templo. El templo de oficiacierto a los más grandes misterios mayores y que hace que un hombre inevitable Inti se convierta de nuevo en un Dios resurrecto. ¿Qué diríamos de ella? Siempre la mujer, la dama, la Eva, está por encima en niveles exorbitantes a lo que hoy conocemos como la polaridad masculina. Ella tiene la facultad de mutar la energía genética incansablemente, ilimitadamente, mientras que los varones tenemos limitantes. Y ahí porque la energía de ellas se representa en forma de vidrio, vitriolus, vidrius, energía volátil, energía sutil, energía biparente, que es muy fácil cuando se cumplen las leyes de Dios, elevar hasta su tálamo. Y he ahí que ese es el combustible, como si dijéramos en este caso, para un carro de carreras que se le ubica nitrógeno para potencializar su velocidad. Ese mismo líquido sagrado es el que despierta todos los dones y de nuevo convierte a la Eva en una diosa. Y ahí que hoy
entregamos a sus mercedes, damas preciosas y varones que tienen alma femenina, uno de los mantras del íntimo femenino, y que la bestia, aunque hizo una gran destrucción en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, que se perdieron más de 1 millón de casetes, donde fue un daño impresionante a la humanidad. Muchos de estos elementos se han recuperado y estas palabras de poder son las que de nuevo retornan y devuelven a lo más sagrado, a lo más alto, a ese poder femenino que hoy por hoy se está levantando con fuerza, tanto en las huestes de la luz como en las huestes de las tinieblas, porque debemos de comprender y entender que esas vibraciones y vibraceles siempre se presentan para las dos polaridades. Qué hermoso y qué divino ver cómo una dama judía, taoísta, gnóstica, se levanta resurrecta y se vuelve poderosa, convincente, magnética, sanadora, luchadora por el bien, pero que también vemos que en las huestes negativas se levantan de una forma impresionante, tajante, destructora, fuerzas como los movimientos feminazis, feministas, hembristas, que están causando gran estremor, gran temblor, destrucción y desunión de la familia. ¿Cómo es esa energía de la Eva, de la mujer tan fuerte para el bien y para el mal? Es impresionante. Aunque les instamos a sus mercedes, no podemos devolvernos y tenemos que aprovechar esta sabiduría, estos conocimientos que les permiten a sus mercedes de nuevo retornar a la luz. Si las mujeres supieran qué buen negocio es ser bueno, solamente lo harían por negocio. La polaridad negativa es un mal negocio que puede causar algunos placeres, algunos beneficios a corto plazo, pero que a la larga es el sufrimiento, es la destrucción y el lloro y el crujir de dientes, ya sea en este plano físico o cuando tenga que viajar su chispa de alma en alguna de las regiones donde les toque morar y habitar. ¡Ja! Íntimo masculino. Íntimo femenino. Algunos de sus mercedes dirán, ¿qué es lo que está proverbiando el maestro? Pues el íntimo femenino es la mantralización al reverso de la palabra y mantra sublime de Ja, del íntimo de Dios. He ahí, queridos seres, queridas damas, que esta palabra pronunciada al reverso es, en este caso, el íntimo femenino, develado por el venerable maestro Ja, Kelium Zeus e Induceus, en uno de los cumple heliocrones de esa bendita madre sublime y sagrada, que es la madre portadora y puente para la llegada de los enviados de Dios sobre las esferas.
no solamente esa madre se quedó allí en ese drama histórico de el Cristo Jesús Benpandirá. No, este drama cósmico ha pasado de Heliocrón, décadas, siglos, milenios, porque nunca estamos sin estos seres. Ya no existiría lo existente si no fuera por estos salvadores que se lanzan, o salvadoras que se lanzan, sabiendo y entendiendo que hay que sentir lo que se siente, sufrir lo indecible, para poder ayudarnos a esta humanidad doliente. He ahí que les entrego ese mantra del íntimo femenino, que es la misma energía Miriam, que es la misma energía Afrodita, que es la misma energía Maya, Vesta, Ceres, Isis, Juno, Demeter, tantos cimbres sagrados que tienen estas madres sagradas, pero que es la representación de un bloque y núcleo energético que es direxelado, que es controlado y emanado por una de las energías que se posaron allá cuando la gnosis, cuando la nueva era de Acuario inició, y donde el maestro Samael, muchos de sus mensajes eran con ese simbre, aún, aún es la eterna polaridad femenina de esa triuna sagrada. Entonces, queridas damas, queridos varones, no los excluyo porque todas estas prácticas son para ese andrógino, pero que la Eva hoy por hoy que se encuentra saliendo de la oscuridad, esto hará posible que sus dos hemisferios cerebrales se despierten en un alto porcentaje o en su totalidad. Ese mantra Nahum es la representación misma de la polaridad femenina. Tiene una aplicación muy hermosa. Eva o varón que logre esto cambiará su existencia y no tendrá retroceso, porque la pronunciación de este mantra, como se los voy a indicar en unos instantes, hará posible seres que me están oyendo puedan controlar una de las cosas que nos ha tirado y que nos ha sometido y llevado al abismo. Un cuerpo que lo hemos vuelto un cuerpo de pecado en su totalidad y que nos controla muchas veces a voluntad y de las formas que él desee. Cuerpo mental, burro mental. Esos elementos, fluidos energéticos que ingresan a ese cuerpo mental son los que han tenido sometidos a los seres humanos, y que es uno de los cuerpos más difíciles, porque quédense solamente un instante en silencio y verán que son cientos de pensamientos que pueden pasar en 1 o 2 minutos, y que muchas veces ese mismo sentir nos hace reposar y caer en las más bajas pasiones, en los más perversos y abominables errores, y que hoy ese mantra fue el que le licenció, entregado por su madre al Kabir Jesús, poder entrar en un animal, en un pollino, que es un burro, que es la representación de la mente, a la ciudad de Belén, y que ese ser, aún que es femenino, lo pronunciaba este sabio,
lo mantralizaba, lo inhalaba y lo exhalaba de la siguiente forma, queridos seres. He ahí que les estamos entregando técnicas taoístas para que ya sean sus mercedes más la luz. No hay más tiempo. Y muchas de las cosas que antes eran solamente para monjes que tenían una alta experiencia en iniciaciones superiores, hoy se estén entregando públicamente, incluso a personas que consumen cadáveres, carnes y demás elementos putrefactos que puedan dañar el cuerpo físico. Pero se hace urgente porque estamos en los tiempos en los cuales es ser o no ser, y estos mecanismos potencializarán para el bien a una persona o también para la perdición. He ahí por qué en los tiempos antiguos, si estuviéramos en el tiempo del Cristo, en el tiempo de la comunidad celote, en el tiempo de los mayas, en el tiempo de los egipcios, entregar una de estas prácticas me tocaba la muerte, porque eran aspectos sagrados que no podían ser entregados para ese tiempo. Pero hoy sus mercedes ya saben, el tiempo está grande, el tiempo está volando, todo es más rápido, todo es más veloz, no era como antes. Antes nos demorábamos en un viaje de Europa aquí a Tastitlán meses, ahora solo horas. Entonces todo ha cambiado. La velocidad está de una forma impresionante y es por eso que el taoísmo vuelve a resurgir, no como la doctrina china que se entregó por la Olse o el emperador amarillo, no, porque el taoísmo viene desde los Adanes, taoísmo es antiquísimo y viene hoy por hoy de nuevo a ser entregado porque ya estamos a puertas de la liberación final o de la perdición final. Y ahí nos encontramos en ese filo de la navaja, todos y todas, y me incluyo, porque es un tralto diario, es un tralto de conciencia de instante en instante. Entonces, quiero hacer una prueba de son, cómo estoy siendo oído para enseñarles, venerables vírgenes, porque la virginidad no solamente va en el himen, querida dama, y ya vamos a hablar de una técnica que entregó el maestro Samael hace poco, para que sus mercedes no se sientan de pronto las que ya han tenido relaciones sexuales o sus hijos de pronto ubicadas a un lado, porque no es así. Entonces, deseo saber cómo estoy siendo yo en este concierto, por favor. A esto se le está oyendo muy bien, fuerte y claro. Adelante y gratísimas. Gratísimas Mahatma Ramuno, bendita sea. Vamos entonces en mucha constencel a hacer lo siguiente. Vamos todos en este concierto a cerrar nuestros ojos un instante. Vamos a hacer esta práctica. Acompáñenme en sus mercedes para que podamos conectarnos con esa sabiduría de ese ser llamado Aum, que es la polaridad de la triuna perfecta de la Eva, de la polaridad femenina. Vamos entonces, cerrando nuestros ojos, vamos a inhalar por la nariz y exhalamos por nuestra boca. Otro tip, pongan la punta de la lengua en el paladar blando, como si se fueran a tragar, licencienme en la expresión, la lengua. Y ahí entonces inhalamos y exhalamos. Ya conocemos la posición en la que debemos de estar. Vamos ahora, la palabra A, que sobreentienden las aguas de la vida. Vamos entonces a inhalarla, o sea, a pensar en ella o a mantralizar, o mejor,
a interiorizarla dentro de nos, no solamente en el centro llamado la mente, sino en los otros centros. Vamos entonces inhalando y tenemos la A dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cuerpo. Inhalamos, tenemos la A y exhalamos. Inhalamos A, exhalamos. Esto se hace mental, Inti. Vamos a hacerlo 3 veces con la respiración y cada uno allá en su casita, en su lugar de labor, háganlo. Si logran esta conciencia, queridos seres, vea, eso va a ser algo magnífico, va a ser algo hermoso para sus existencias, porque no es solamente que lo vamos a hacer en este momento, no, eso hay que volverlo una costumbre, un hábito. Vamos a hacerlo. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Entonces ahí estamos, inhalando A, exhalando inhalando aguas de vida, igual igual universo, igual así sea. Increíble, es algo hermosísimo, queridos seres, y espero aprovechen al máximo esta práctica que fue entregada por el maestro Samael Joabator Weor en los inicios de la entrega de esta gran enseñanza, y que por eso fue que tantas miles de personas se enamoraron y se siguen enamorando de esta doctrina, porque son ciertos y elementos que se pueden comprobar cómo cambia la psiquis, cómo cambia la forma de ver la vida, cómo se activan ciertos centros energéticos en nuestro cuerpo. Entonces, guárdense en esta práctica y inicien vuestras mercedes y se darán cuenta, no por mis palabras, no me crean a mí, sino por la práctica de las cosas, para que puedan ver y vivenciar en qué grado podemos controlar ese burro mental llamado la mente. Y ahí esto permite el control de ese burro y no vamos a darle cabida a que esos pensamientos de Namaka, que es el regente de los pensamientos infernales, penetre, taladre nuestro cuerpo llamado mente, que está en proceso de volverse Inti. ¿Cómo fue oído, maestra Ramón? No es tan amable. Muy bien, maestro, y me pareció súper interesante, porque al inhalar la A, se están subiendo esas aguas de la vida y se siente el fluir en la cabeza. La verdad es que muy, muy especial, y ojalá nos concienticemos de esta magnífica práctica y en nuestro diario vivir, cada que nos rebordemos, hacerla. Gratísimas, gratísimas. Adelante, maestro. Gratísimas, madrecita. Bueno, no nos hemos desviado del tema, estamos entregando y hablando de la polaridad femenina, de la polaridad más sublime que ha llegado a la faz de la Gea y que ha prestado su cámara geltante, que ha prestado su vaso para que ahí sea ubicado o sean ubicados los más grandes seres de la luz. Miren, hay mucha historia. Podemos hablar de la historia de esta madre, de esta guerrera, de esta Eva sabia y sacra, venerables seres, venerables Hermagdus y Hermagdas. Y vamos a tocar algunos puntos que me parecen importantes que sus mercedes conozcan para que podamos salir también de la ignorancia, de muchas de las cosas que la verdad y en realidad nos han vendido, nos han entregado, nos han dicho, y que es importantísimo saberlo. Un gran personaje conocido como los mayores plagiadores, porque el plagio es uno de los delitos más fuertes a nivel cósmico.
Casi todo ha sido plagiado por Satanás, por las entidades del mal, para poder confundir a las humanidades. Esto no es un misterio para ninguno. Tenemos a un personaje, queridos seres, queridas damas que me están oyendo, y uno de esos personajes fue la madre de Zeus. Es que como existe una tríada sublime, también existe una tríada infernal. Y siempre en estos mundos donde hay oscuridad y tinieblas, y que también está la luz y las tinieblas, deben de estar las dos representaciones en esta tierra. Porque si está la noche, pues debe haber lo malo, lo negativo, y eso lo vemos a diario, en todos los hechos, en el día a día. Pero si está también la polaridad positiva, también vemos la luz, vemos los actos buenos, las personas buenas, las obras positivas. Y ahí, queridos seres, que esa plagiadora de la madre del Cristo, esa plagiadora de esa madre de Zeus, se le entregó cuerpo físico en el pueblo taoísta. Y aún esa plagiadora, que es, digamos, la antítesis, la polaridad negativa de ese ser llamado Isis, Miriam, Tonantzin, tantos simbres sagrados que tienen, Afrodita, tiene cuerpo tridimensional, porque sus mercedes saben y conocen que esa plagiadora es una de las más adoradas. Es la que ha influenciado a el mayor grado de idolatría de la humanidad. Yo les pregunto a los que viven en México, a los que viven en Colombia, más aún en estas regiones en Europa, ¿cuáles son las estatuas que más se ven por doquier en el mundo? ¿Cuáles son las estatuas, los ídolos de yeso, de bronce, de metales, de madera, que más se ven? Virgen de tal, Virgen de la Fátima, Virgen de la Inmaculada Concepción. Ojo y oído, el plagio es muy perfecto, casi perfecto, porque gratitud es al maestro que nos da la claridad para salir de esa oscuridad y sueño y dormitación tan impresionante en el cual nos encontrábamos muchos, y que hoy por hoy de pronto algunos que nos oyen de pronto aún adoran estatuas y demás. Es la estatua de este ser llamada por la comunidad, en este caso arábiga, porque allí también la hubo. Increíbles seres. Semiramis, María, Tamur y otros nombres y simbres que han sido develados por los maestros y que hoy encontramos, queridos seres, que es una de los ídolos, de las estatuas más adoradas y más idolatradas en el mundo, plagiando la doctrina del Cristo y engañando a las personas, queriendo adorar o pensando que están adorando a la Redentora, a la Madre, a la Inmaculada Concepción,
o a la Inmaculada Concepción, que es verdaderamente Miriam, en ese caso, en el tiempo del Cristo histórico, y que es ese personaje el que ha potencializado, en este caso, en uno de los lugares que fue por eso destruido muchas veces y que era demasiado sagrado, llamado la Kaaba. Este ser, esta energía femenil infernal, es la que ha proliferado uno de los delitos más aborrecibles por Dios, y que ahí en las Sagradas Escrituras lo vemos como la idolatría. Son miles de personas que viajan a multiplicidades de peregrinaciones a las basílicas más grandes del mundo para adorar a uno de los demonios que se está levantando por estos días más impresionantes que existen. Vea, les voy a decir a sus mercedes, esa madre infernal, madre del mismo Zeus, el que plagió al Cristo, porque todo es un drama, todo es un gran complot para seguir engañando a la humanidad. Cuando tengan la posibilidad de venir al templo vegetal Sacro Aquarius, van a ver a esa misma madre con cuerpo tridimensional, hoy en el pueblo taoísta, y de una o de inmediato se les va a venir, como me sucedió a mí, el recuerdo de una imagen de esas vírgenes con ojos claros, blancas, de aspecto muy celestial, y que es esa señora que se encuentra aquí, la representación de esa caída, de esa mujer que hoy por hoy los maestros están levantando, y que esa señora es una maga impresionante, les digo a sus mercedes, Santa María, con cuerpo físico sobre esta esfera, y se encuentra como una monje en las estrepitosas, montañosas selvas de la reserva Guanentá, donde está el templo vegetal Sacro Aquarius, y que vemos, y que mi ser, que Dios me ha permitido ver el poder de esta dama en medicina, una dama con dones increíbles, su cuerpo joven, esbelto, bonito, pero que es la representación de esa madre, y que los maestros hoy por hoy la están levantando. Cuenta historias magníficas, incluso muchas veces que esta dama salió, hasta los mismos católicos y cristianos la llegaron a adorar, porque muy similar a las diferentes estatuas que están en los diferentes lugares del mundo. Vean, venerables seres, que la idolatría es uno de los mecanismos para sucumbir a cualquier ser humano en la tenebrosidad. Por eso lo dijo muy clarito el maestro Samael Aún Weor, hoy el maestro Samael Juabator Weor, en sus disertaciones, que si nosotros viésemos en el cielo fuentes, entidades, seres de luz, no te arrodilléis a ellos, ni les adoréis, porque ellos son siervos y súbditos como nosotros, solamente al gran hacedor, al Padre Creador. Y así cuando Juan de Patmos le era entregado las diferentes develaciones que hoy por hoy se están cumpliendo en un libro llamado el Apocalipsis, él, viendo grandes maravillas que le mostraba el ángel, se postró. El ángel le dijo, no, que tenemos que tener mucha precaución con esto de la idolatría. Y es muy cierto, esos demonios, esos seres, esas entidades que se encuentran dentro de esas estatuas, que son puntos de recepción negativa, esos también hacen proezas, porque cuántos niños y niñas no han curado, pero ¿a costa de qué? ¿Cuántas proezas sacando lágrimas de sangre por los ojos, moviendo sus extremidades? Pero ¿por qué será esto, queridos seres?
porque la humanidad desconoce una de las cosas que yo les acabo de entregar a sus mercedes, que es de lo más grande de esta doctrina, y es el poder del control de la mente. No el control de la mente de las personas, no, el control de la mente de cada uno de nos, de nuestro burro mental. He ahí que todos los efluvios energéticos emanados por los diferentes idólatras religiosos de la tierra, cuando se arrodillan y le piden a esas estatuas, ese fluido, por ser energía, genera un gran caudal electromagnético y magnético, que por eso estos personajes pueden hacer incluso proezas hasta en estatuas inertes. Y ahí que hoy, con ese mantra entregado a sus mercedes, hará posible de que puedan verdaderamente aprovechar uno de los efluvios más increíbles que existen, llamado la INTI, llamado la energía mental, y que se hace indubitable que sus mercedes y mi ser y todos los que nos encontramos aquí empecemos realmente a conocer y a dominar. He ahí un gran paso para la cristificación y para el despertar de la conciencia. Esta madre profanadora, madre plagiadora, que trajo a este personaje que adoran aún todos los 24 de diciembre a la medianoche en un espacio estelar o un espacio, en este caso, cósmico, astrológico, donde la Tierra, para estos lugares de Colombia, para estos lugares de Taztitlán, está más alejada del Sol. O sea, el solsticio de invierno comienza aproximadamente el 21 de diciembre y que es el tiempo de oscuridad más grande. ¿Qué diríamos de la estación conocida como invierno, donde el frío no hace que las personas se animen a hacer las cosas? Díganme en sus mercedes, nieve, frío, ¿qué provoca? Estar metidos en una cama, no salir. Es como una tristeza porque miren, no hay floracel. La naturaleza está marchita, la naturaleza sufre, los adivienes se esconden y se preparan para los tiempos sagrados, que son el tiempo de primavera y versol. Entonces miren sus mercedes que aún siguen adorando y potencializando una de las formas de rituales negativos y oscuros a la familia inferior de Zeus, por esta mujer llamada María y por un gladiador o por un soldado romano que fue el que se acostó, el que ubicó esa estirpe, porque no se le pudiese llamar simiaje, dentro del cuerpo de esta mujer para que pudiera traer ese gran bandido, que ese sí le dijo al Cristo, o mejor, ese sí le dijo a Satán, que él es mismo: todos los reinos de la tierra te los daré. Y él dijo: listo, sí, démelos. Cuando el Cristo verdadero rechazó todo esto, y este ser sí lo hizo, porque este personaje, aún en todo su linaje que dejó, son los que dominan y controlan los 5 gobiernos de mayor influencia mundial. En este caso, los Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Roma, y en este caso, el Estado traicionero de Israel, mal llamado así, para poder someter y dominar al mundo. He ahí, queridos hermagdos y hermagdas, que por eso se hace imprescindible que salgamos de las diferentes formas de idolatría a estos personajes, y que esta madre representa la misma madre muerte y la misma madre de dominio, la misma madre de perdición. Nada que ver con la real, con la Raab, con la rabina, con el ángel femenil llamado Miriam, madre del Kabir Crestus,
y que es, como ya se los dije a sus mercedes, una energía, porque el cuerpo físico, seres que me están oyendo, el cuerpo físico material, este vuelve a la gea, pero la energía, que es lo que realmente debemos de tener, debemos de concebir, debemos de respetar, esa es la magia y el poder, no un cuerpo físico. Es un error. Miren lo que dijo el maestro Samael Joab Bator Weor en las develaceles que hizo cuando era Samael aún Beor. Él tenía las energías de Dios dentro de sí, pero cuando estaba pasando la prueba, en este caso, conocida como la prueba de Job, que en alto esoterismo los que han oído sobre esto la deben de saber que es una de las más terribles para todo iniciado. Este varón cayó aproximadamente 7 heliocrones en una fuerte enfermedad, que es un mecanismo para cristificar y para solarificar el cuerpo. Y he ahí yo les digo a sus mercedes, ¿será que el maestro Samael Joab Bator Weor inmortalizó su cuerpo? Porque él pasó por una fuerte enfermedad y esto se los dejo a consideración de sus mercedes para que también su Dios intervio, que es la pluralización de esa energía suprema que se encuentra en el absoluto, puedan sus mercedes también discernir esto. Pero les cuento a sus mercedes esta anécdota. El maestro cae profundamente en un problema de salud, siendo una iniciacel para poder vencer la muerte. O sea, el Aeón 13 en esoterismo. Pero este varón, en este caso desafortunadamente su esposa, que fue tomada por las diferentes legiones de demonios y por también el auspicio de muchos demonios gnósticos que se comieron y se devoraron la gnosis, entregaron al maestro Samael a los médicos alopáticos y ellos entonces iban a hacer todo tipo de experimentos con la columna y el líquido encefalorraquídeo del maestro, buscando entonces los grandes poderes de la madre Kundalini. ¿Y qué sucedió? El mismo ser, Samael, que se encontraba en esa viteria llamada Víctor Manuel Gómez, lo desencarnó, porque si le hubieran tocado la columna, cuando él hubiera despertado, no hubiera despertado el maestro Samael, sino el mismo demonio Satanás, y por eso tuvo que dejar ese cuerpo físico. Por eso no se adora, no se idolatra a un cuerpo. Esa es la energía de Dios que hay dentro de esos seres y que está en todo lo que olemos, en todo lo que sentimos y en lo que vemos. Entonces, queridos seres, les dejo ahí esa incógnita. ¿Será que en este retorno, como fue profetizado, el maestro Samael Joab Bator Weor inmortalizaría su cuerpo? Porque él sufrió un problema similar. Y él mismo lo dice, y mi padre me trajo otra vez al mundo. Ojo y oído, es que esto es esoterismo puro y debemos empezar a conectarnos realmente y salirnos de lo común, de lo que nos entretiene y de lo que no nos deja ver más allá de las cosas hermosas y los prodigios que nos está enseñando Dios posado en una viteria llamada Juan Morales Sierra. Entonces, venerables hermagdos y Calderón, venerables hermagdos y hermagdas, voy a decirles a sus mercedes que esa misma madre del Cristo se posó o fue o es, que ya no se encuentra con cuerpo físico, pero que es una energía que sin ella no pudiésemos vivir ninguno de los mortales, ni ninguno de lo que existe, llamada Afrodita. Esa energía, queridos seres, esa sublime y superior energía, es la representación misma del deseo. Ese es el real y verdadero deseo develado por el maestro Kelium Zeus. Y de ahí se emanó Samas, que es su hijo, pero que ella es la fuente del deseo para instar al ser humano, cuando sus actos son positivos, potencializarlo al bien. Pero también, queridos seres, y sin temor a equivocarme, a los que están violentando las leyes de Dios, a influenciarlos a que cada vez más se hundan en los profundos abismos.
aguas turbulentas donde muchos han calmado su sed. Licencia, aguas vivas donde muchos han calmado su sed, o aguas turbulentas donde muchos se han ahogado para siempre. Esa es la representación de la Madre Divina, de esa fuente inagotable del deseo de las aguas. Por eso se hace imprescindible el mantra Nahum, porque miren, seres, si un fornicario, si una persona adúltera, mentirosa, una persona que está de continuo al mal su corazón y que no está laborando en ello, ese mantra pudiese volverlo más malo, pudiese potencializar su negatividad. Pero si una persona está luchando y está esforzándose por levantarse de este mundo de tinieblas, ese mantra inevitable Inti lo hará subir y lo hará salir del lodo en que hemos caído, porque hemos sido todos los que hemos caído en este lodo de tramoyas, de engaños y de diferentes defectos y pecados que existen en esta G. Bueno, venerables hermagdos y hermagdas, estamos entonces en este mociertito recibiendo algunas de las preguntas de sus mercedes, porque este tema es un tema muy extenso y yo le oro mucho a Dios para que nos dé la sabiduría que debemos de entregarle a sus mercedes este día, que sea el que los y las nutra para que podamos acercarnos más a Dios. Adelante si tenemos alguna pregunta para, con la ayuda de Dios, contestarla. Bueno, en el Mocierto no tenemos preguntas, pero estamos esperando que los seres presentes en la sala levanten su magdo y nos hagan las preguntas, aun cuando les parezcan muy sencillas, porque dentro de la sencillez es donde se encuentran los grandes misterios, las grandes enseñanzas. Adelante. Grandísimas maestras, sí señora. Bueno, dice Luz Bellaquí. Bueno, Sí, adelante, venerable. Sí, buen día y buena salud, maestros, y la vida de todos los seres que están en la sala. Maestro, una pregunta, al estar Santa María con cuerpo físico, pues aquí en el Tao, da la oportunidad que muchos seres despierten a la doctrina Tao judía de verdad dentro de la Iglesia Católica, que sean taoístas. Así luz, paz inverencial. Mira, gratísimas Luz Bellaquí, qué alegría saludarle. Deseo que siempre sean los más grandes y hermosos parabienes para su merced, mucha claridad en la conciencia, en sus emoceles y mucha abundancia para su viteria y para los seres familiares, amigos y allegados que la rodean. Mira, el poder de esa energía de Santa María es un poder que, aunque se ha utilizado o se ha direccionado para el mal, para potencializar la idolatría en la humanidad, es una energía. Los maestros son los más grandes transformadores de la energía. Y siendo una energía, recuerden vuestras mercedes que la energía no se destruye, la energía se transforma, se purifica. Bueno, tantos aspectos que puede tener la energía, tantos niveles, tantos estados. ¿Qué sucede? El hecho de tener a este ser, no en su totalidad, porque un cuerpo físico en este momento no aguantaría la potencialidad de ese demonio que se está despetrificando en los más grandes abismos. En este caso, uno que pronuncian casi todos los católicos y los cristianos, llamado el Amentis. Amén. Es Guiamar, es el mantra para potencializar la llegada de eso que yo les estoy hablando desde el principio, queridos seres, de las taras mentales, aménticos, traduce, o la amencia traduce problemas de la mente, problemas en ese cuerpo hermoso y que conllevan a todas las enfermedades que tienen que ver con eso de la psiquiatría y demás. He ahí por qué
el hecho de que esta dama se esté levantando y que aún tenga la voluntad de estar en este pueblo, porque yo les digo a sus mercedes, una Eva de estas, o una mujer de estas, suelta, sin la dirección de un ser de luz, esta Eva se perdería de nuevo en la vaga ilusión de lo que se conoce como la idolatría. Ella misma nos ha contado que ha sentido los rezos, ha sentido las oraciones que miles y millones de personas hacen en el mundo a ella, y que ella pone todo eso en Magdus del más grande transformador de luz y de energía, para que en algún instante todas esas almas, querida Eva que me hizo la pregunta, puedan de nuevo ver y tener claridad sobre el camino real de la luz. Por eso el maestro Samael dice, menestemos el 75% de mutantes, y mira, cada uno de nos, cada uno de los que me están oyendo y que tenemos seres develados y que hemos sido los más grandes demonios sobre esta gea, porque somos nosotros. Ellos no vinieron por los buenos ya están salvos. Pero ya refiriéndome más precisamente a esta Eva, son mecanismos de movimientos de masas energéticas para que en algún momento esas almitas que se arrodillan ante una estatua, en cualquier instante que Dios así ya lo licencie en su totalidad, oigan algo de la doctrina salvadora, o incluso su mismo ser les diga, esto está equivocado, debo de buscar el camino de Dios verdadero. Es un mecanismo hermoso, es una siembra que se está haciendo, y que esta dama, por la conciencia, porque créanme, queridos seres, no es fácil. Es una Eva que si no tiene un poder mental fuerte, se volvería loca, porque oye voces. Imagínese una de las mujeres más adoradas en la faz de la tierra, y hoy con cuerpo físico, línea directa con el demonio Tamur o Tamur, o el demonio Semiramis, que es el mismo, que es la misma representación de las madres engañadoras en todas las culturas. Eso es algo bien interesante, queridos hermanos y hermanas, y es esta Eva que por su esfuerzo, su esmero en las acrógesis, su esmero en el control de su mente y en muchos otros aspectos, ha podido aguantar y estar firme y fuerte, sirviéndole al gran maestro Samael Joabator Weor y al maestro Keliun Seos Induceus, para que en algún momento, porque yo les digo a sus mercedes, ¿quién de nos no tenemos familiares aún vedados en las mentiras de el cristianismo o el catolicismo? Y es esta Eva quien la había ahí, una señora que está contribuyendo para que en algún momento, instante, sea verdaderamente quitado el velo de los ojos de nuestros familiares. ¿Cuánto no hemos orado? Porque son mecanismos terribles de adoración. Hay puntos reflexológicos, queridos seres, que cuando se aplican en las rodalgias, precisamente cuando una persona se hinca a una estatua, cae en un proceso de traba, perdónenme la expresión, o un proceso de hipnosis, donde muy difícilmente la persona puede levantarse después. He ahí mi contesta, querida Luz Bellaquip, y espero pueda servirle. Mucho que hablar, que decir, pero estas son mis palabras. Adelante. Bueno, gratísimas, maestro. Tenemos una pregunta de la Mahatma Iji que nos dice, buen día, maestro. ¿La madre de Crestus tuvo más hijos? Gratísimas. Adelante, maestro. Bueno, esa pregunta que su merced nos hace, querida Igi, que le enviamos un fuerte saludo. Creo que su merced es del país de ricas aguas. Bueno, bendita sea en todos los aspectos de su existencia. Mira, es hermosísimo porque esta pregunta, digamos que es una pregunta que ha sido debatida por muchos conglomerados religiosos, por muchos. Yo les digo a sus mercedes, Sir la vía, en este concierto que me encuentro en el templo de Tal Sacro Aquarius, estoy apoyando con una muy bonita labor del rescate de las doctrinas, en este caso antiguas, que
muchas de ellas gratitud a Dios, algunos seres guardaron, algo otros compraron. Bueno, eso ha habido un rescate muy especial para poder salir de la ignorancia. Empero, como ya les dijimos a sus mercedes, muchas de esas doctrinas desafortunadamente fueron destruidas. Más de 1 millón de casetes, dice el maestro Samael Joa Bator-Weber en una doctrina, cuando él entraba a las comunicaciones como el gran comendador. He ahí, querida dama, que en mi concepción, en mi sentir, en este caso, estoy totalmente seguro de que no solamente fue el Kabir Crestus que salió por el templo de la Creacel, de la Eva llamada Miriam, llamada María, conocida comúnmente por las personas del mundo, pero que es Miriam. Mira, voy a contestarte con este dato porque esto nos insta, querida dama, porque de esto no se tiene un registro primeramente histórico. O sea, los registros, si esto sucedió, fueron borrados. En este caso me refiero a los registros en papel. Cuando hubo la destrucción, en este caso, en la hermosa biblioteca, que eso era una biblioteca universal, imagínense en sus mercedes, qué sabiduría no había ahí. Por eso es que esa palabra de universidades tratan de conocimientos de aquí de la tierra, pero eso no es solamente se le puso ese nombre porque era conocimiento de la tierra, era porque era universal, del universo. Entonces, en esa destrucción, querida Eva, querida dama, pues ahí lo más probable es que estaban esos registros. Pero vean, yo le digo una cosita a su merced. Ya cité esta pregunta y téngala su merced también lista para hacérsela al maestro Samael Joa Bator-Weber. ¿Y por qué le digo esto? Porque ellos en su voluntad, en su limpieza, en su claridad de Dios, pueden ver registros que ni con el fuego se borran. Y yo les digo a sus mercedes, él en las disertaciones últimas que ha enviado, lo dijo clarito. Y no fue el único hijo Crestus que tuvo la venerable Miriam. Lo dijo clarito. Por eso yo les digo a sus mercedes, cada palabra que toca el venerable maestro Samael, y que lo más probable es que lo dijeron en los tiempos donde estuvieron con los monjes antiguos, y que fueron esas develaciones que hoy por hoy vuelven y traen, porque como se borró ese conocimiento de eso llamado las cintas magnetofónicas, que son los famosos casetes, ahí debe haber esa doctrina y hay que volver a decir al maestro que nos recuerde, que nos diga cómo es verdadera Inti, cómo fue y cuáles fueron esos hijos, y que nos devele esos grandes misterios, esos grandes datos que nos van a aclarar y nos van a llenar de mucha alegría. Datos que solamente los pueden dar seres que puedan ver los registros acásicos y que tengan la potestad de Dios y en la misma licencia de Dios para ser entregados. Entonces, mucha constancia, el querida dama. Vamos también a hacer esta pregunta al maestro para que él nos dé la claridad quiénes fueron esos hijos, porque en estas últimas disertaciones así lo dijo. Entonces esa es mi contestación por este cierto, querido ser. Espero también la llena de alegría y de expectativa, porque son preguntas que van a cambiar, en este caso, la mente y hacer que recordemos muchos aspectos hermosos que sucedieron en esa época histórica. Adelante. Gratísimas, maestro. Bueno, Diego Medina nos pregunta, maestro, una duda. ¿María es la misma Miriam y Miriam es la madre del Cristo crucificado? Por favor, acláreme su merced. Adelante, maestro. Bueno, venerable Diego, un excelente día para vuestra merced. Qué gusto saludarle, mi querido Hermagdu de la Senda. Mira, mi querido frater, María es el ser que se conoce en la religión cristiana, pero que ese es el nombre, en este caso, de la mujer que tuvo y que trajo a ese ser que adoran los 24 de diciembre, que no es el Cristo, María. Ese es el nombre de ese personaje.
el nombre histórico de ese ser que concibió, en este caso trajo al personaje conocido en Alemania como Jesús, y que el maestro Samael y el maestro Zeus, que les costó entonces esa doctrina del exilio, porque fue esa la que por ello fue que tomaron el templo, querido ser, por revelar estos más grandes acontecimientos que la Iglesia Católica tiene debajo de sus fauces, en este caso conocido como el Estado Vaticano, y que allí el maestro dice que se encuentran registros que donde la humanidad conociera, cambiaríamos y diéramos un salto cuántico a muchas de las cosas que hoy por hoy nos tienen en el oscurantismo. Esa María es la madre del que nace en la oscuridad de las tinieblas, en la oscuridad total, a las 12 de la noche, un 24 de diciembre, cuando el solsticio de invierno también se encuentra en su apogeo, donde sus seguidores, con licor, con carnes, que es muerte, que es sacrificio, sexo desenfrenado, pólvora, ruidos, daño al medio ambiente y todas las cosas que se suscitan en esa fecha, es el recibimiento a uno de los más grandes demonios con cuerpo físico, conocido como el rebelde cósmico llamado Satán. Ese es el personaje, querido ser, María, que es madre de Zeus. Pero Miriam, esposa de José, que fue la que recibió al sexto mes, ojo y oído, sexto mes, y les invito a que indaguen en el libro de Lucas para que conozcan un poquito más, que hay datos que no han sido borrados y no han sido cambiados porque la Biblia ha sido muy manipulada. Sexto mes, llegó el ángel a María o a Miriam, Real Inti, a entregar esa chispa de luz, ese hijo de la luz, para que fuera entonces geltado en el templo de esta varona Miriam, madre divina, madre de la naturaleza. Y que si entramos a ver el calendario antiguo hebreo, ahí nos damos cuenta por qué es que se celebra en los meses posteriores el nacimiento del gran Jesúa ben Pandirá, el mismo Jesús, que su simbre o su nombre no es Jesús, se le ubicó Jesús, queridos seres, porque la persecución de Herodes, la persecución de este personaje, cuando mató miles de niños de 2 años y menores, fue entonces para que se confundiera y no pudiese encontrarlo, porque Jesús es un nombre popular en el pueblo hebreo. Pero entonces por eso, ¿cómo fue que le dijo el ángel? Lo llamarás Emanuel, que sobreentiende Dios con nosotros. Miren qué interesante, pero se le ubicó un nombre común, digámoslo, el nombre profano o el nombre de pila, para poder proteger a este ser y para que pudiese cumplir su labor. Entonces, estas son las grandes mentiras que nos han engañado y nos han vendido, y que hoy por hoy los maestros tuvieron que pagar las peores persecuciones y exilios por revelar estos aspectos. Y yo les digo a sus mercedes, pronto vendrá la caída de la gran ramera. Ya entró el maestro de nuevo hablando de esto, y mire, eso, el maestro es un revolucionario impresionante, él va directo contra las huestes del mal, y por eso es que es el comandante. Y miren, yo les digo a sus mercedes, se encontraron documentos, y esto lo saben los moes antiguos, y esto lo reveló el maestro, y eso se tiene listico para mostrarlo al mundo cuando así Dios lo vea bien, donde el episcopado romano encabeza el papa para esos días,
ordenó la toma del templo y fue peor que incluso cualquier jefe narcotraficante o guerrillero, porque hubieron más de 1000 personajes y aviones especializados en comunicaciones para venir por un pueblo que no tenía una arma. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo la revelación o develación de estos datos causó estupor y causó tanto, digamos, voz y le atormentó tanto a esta bestia engañadora y tergiversadora de las cosas de Dios, que mandó entonces a destruir, a dañar, a matar, a asesinar, y hoy por hoy, con dolor en el alma, no saber dónde están nuestros maestros y no tenerlos hoy con cuerpo físico, pero siguen entregando el mensaje. Es impresionante, queridos seres, porque ya esta bestia se le están mostrando sus hechos. Y miren en Canadá sus mercedes, cuántas iglesias o debajo de esos putrefactos lugares encontraron cientos de cadáveres de niños indígenas, violados, torturados, genocidas, perversos, pedófilos, monstruos que han controlado y destrozado esta humanidad y que hoy por hoy, miren las noticias, están quemando las iglesias. El pueblo se está levantando, el pueblo se está despertando y la gran ramera caerá. Profecía del gran Juan de Patmos, porque es la ayuda que recibiremos de Dios. Dicen los sabios, ¿hasta cuándo, Señor Jehová, no vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Lo dice ahí, porque son miles de mártires que han dejado su vida por entregar esta verdad y que hoy por hoy ese secular movimiento católico es el más degradante y asesino que ha existido sobre la faz de esta tierra y que tiene su tribuna y que tiene sus personajes camuflados supuestamente como los enviados de Dios, Satán Zeus, María Semiramis. Ahí mi contesta, querido Hermagdu, mucho que hablar, pero ya las horas por acá en el templo vegetal Sacro Aquarius, pues ya nos dictaminan que hay que continuar con otras labores. Entonces, venerables seres, gratitudes a sus mercedes. Y bueno, no sé si habrá otras preguntas, venerable Eva de Dios, a ver si nos dan otros 5 minutos por acá en la dirección evangelística para poder contestarles. Claro que sí, maestro. Entonces lo hacemos corto, tenemos otras 3. Juan Guillermo nos dice así: excelente día, venerables seres. Un gusto saludarlos. Licencia, maestro. ¿Cómo era el rostro? ¿Cómo era el rostro y dónde se puede ver el verdadero rostro de la Madre de Jesús? Y María Magdalena, ¿qué papel tuvo? Y también él nos dice lo siguiente. Curiosamente, estamos en esta conferencia y en estos mismos instantes se está haciendo un homenaje en el Vaticano con la imagen de la Virgen de Chinquiquirá. ¿Qué nos puede decir, venerable maestro, de esta situación? Gratísimas y adelante. Bueno, gratísimas, querido Juan Guillermo, Victoria. Qué bonito su nombre, venerable Eva. Victoria. Ese ser es un ser gigante en el cosmos, el Mahatma Victoria. Qué grandioso. O sea, no hay que se le interponga a ese ser. Siempre sale victorioso, triunfante. Bueno, vamos a tratar al máximo de contetizar por el tiempo porque créanme que sería mucho de qué hablar, muchas cosas, queridos hermagdos y hermagdas. Mira, primero, el rostro, en este caso del Salvador del mundo, de Jesús Ben Pandira, del Cristo, del Kabir, Jesús, como fue llamado para protegerlo de Herodes, Emanuel, como claramente lo dice las Sagradas Escrituras, que es su simbre, su nombre real,
y verdadero Dios entre nosotros, de este ser no se tiene un registro histórico y todas las imágenes, todas las formas y figuras que muestran en los diferentes estados y doctrinas y religiones es una falsedad. No adoran al Cristo Jesús. No se encuentra un registro de esto pintado y plasmado por un ser humano. Y ya les voy a decir algo bien interesante. ¿Qué pasa? Sabe y entiende la bestia de que una de las formas de dominio es por medio de la idolatría. Es uno de los pecados más fuertes que existe, seres, que existen, Hermagdus. Y ellos sabían que, bueno, pongamos una imagen del Cristo y digamos que este es el Cristo. Y la gente lo va a seguir, lo va a adorar. El Salvador. Es que la tenían muy bien planeada, lo saben hacer muy bien. Pero todas las imágenes que vemos que son así, azulados, su cabello largo, su barba larga. Bueno, en ese tiempo todos eran y todos tenían su cabello y su barba larga. Pues la verdad, también había algo que se llamaba el voto del Nazareato. O sea, era una cultura allí tener estos elesiertos porque ellos son conocedores de los poderes del cabello y de la barba y las diferentes conectividades que tienen. Se sabe que el cabello es una extensión de las neuronas, ahora por la ciencia, dicho por los maestros hace mucho tiempo, y que por eso el cabello hay que cuidarlo, la barba de igual forma, son conductos donde ingresa información. Imagínense, extensiones neuronales. Es hermoso, la verdad. Pero esas fotos son de modelos, de homosexuales. Uno lo puede buscar en internet, ahí ya está la información, pero ninguna de ellas dictamina que fue el Cristo real, o sea, la imagen del Cristo como tal. ¿Qué sucede? Igualmente, para esta madre, pues fueron borrados. Lo más probable es que en su tiempo había, pero como ya les di a sus mercedes, fueron borrados, fueron destruidos, fueron incinerados casi todos los registros de estos seres. Fueron los maestros y algunos iluminados de ese tiempo que guardaron en templos sagrados informaciones que hoy por hoy la ciencia hasta la está comprobando. Entonces, rostro real de María, madrecita, su merced misma. Ese es el rostro de la verdadera María, porque lo dice las Sagradas Escrituras, queridos seres, queridos hermanos, están esperando la venida del Cristo. No, primero encarnen el Cristo en vosotros. ¿Qué quiso decir él? Soy energía, hijos míos. No me sigan a mí, no sigan un cuerpo, sigan mi doctrina que es la salvacel y que los vuelve y los levanta como Cristos y Cristas, que María es una iluminada, una energía de Dios sagrada, poderosísima. Su merced, madrecita, que me oye, Victoria y todos, son la representación de cuando se comportan bien, cuando sus hechos son de loor y suavidad al Señor Jehová, cuando tienen la voluntad de poder controlar su lengua en hablar de los demás, de controlar sus emociones, sus pensamientos, comer de las más grandes panaceas que nos ha entregado Dios. Esa es la María, ahí está dentro de su merced, ahí está dentro de cada Eva o la Miriam, la madre Isis, la madre Tonantzis, la madre Marsh, la madre Rea, la madre Hécate, ahí está dentro de sus mercedes son la fina representación, solo que tuvo que bajar Dios y en su conciencia posarse en un cuerpo para entregar su mensaje, pero él lo vino haciendo para poder comprender de que todos somos ella, de que todos somos él, que todos somos un connubio, un núcleo perfecto de unificación. He ahí. Bonito sería conocer la imagen de María histórica de Miriam, del Cristo. Bendito sea Dios si tuviéramos esa posibilidad. Se habla de un diamante, o perdón, de una esmeralda que se encuentra en algún lugar del mundo, donde la misma naturaleza, que es viva, que ella no es muerta, en loor, en amor,
de ese gran Salvador, porque Él no solamente vino a salvar a los seres humanos, sino que está la doctrina de los hermanos menores y de no comérselos. Y en este caso también de los vegetales, para que no fueran talados y desbastados. Ahí en forma de mineral, dicen los iluminados, que el rostro del Cristo lo dibujó la misma naturaleza, o sea, lo geltó dentro de las más grandes montañas y de las más hermosas presiones que son las que generan las piedras preciosas, y que allí está posado el rostro real y verdadero del Cristo. ¿Qué diríamos, querida dama? Acuérdese su merced, que el Cristo se le puso una manta donde se quedó el rostro de él dibujado, y que es una manta que tienen esoteristas guardados, iluminados, protegidos, porque cura a las personas. Entonces esta madre, no hay un registro histórico que pueda dictaminarnos que es ella. Es la misma falsificación que hicieron con Crestus, con Jesús, que hoy por hoy lo tenemos en todas las iglesias, en todas las góticas que existen sobre la faz de la Gea. Pero no busquemos, como les digo, mi invitación es esta. No busquemos a María externamente. Encarnemos a María y seamos nosotros María, como era ella, Miriam, madre de amor, madre de compasión, madre de dulzura, mutante de la energía genética, tantos aspectos maravillosos, que eso es lo que vino a hacer estos seres, a despertarnos. Miren, sus mercedes son nos mismos. Despierten, queridos hijos. Esta es mi contestación a la primera pregunta que hace este venerable ser y esta venerable dama. Vámonos entonces rápida, Inti, porque mucho que hablar, y licencien, porque hay otras conferencias, pero muy bonito y muy enriquecedor este tema. ¿Cuál sería la segunda pregunta, maestra Ramunoy, bendita sea? Listo, gratísimas. Curiosamente nos estamos en esta conferencia y en estos mismos instantes se está haciendo un homenaje en el Vaticano con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Qué nos puede decir, venerable maestro, de esta situación? Gratísimas y adelante. Bueno, queridos seres, yo la verdad, yo les pido que me licencien los seres que están en este mosierto, algunos conociendo la doctrina, las verdades. A muchos de nosotros, desafortunadamente al inicio, no nos gustan al desnudo porque son muy complejas, son muy difíciles, son demasiadamente dolorosas, y por eso lo que se hace hoy en el mundo es vestir las mentiras, es mentir el cuerpo, es vestir la verdad con una mentira. Dijo Adolf Hitler, propagandista y genocida de Adolf Hitler con el movimiento nazi: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, o se hace pensar o se hace ver como una verdad. Esos son los mecanismos que se utilizan. Mire, querido ser que me hace la pregunta, si nos vamos a la historia que aún no ha sido borrada, uno de los estamentos que más daño ha causado en el mundo ha sido eso conocido como la Iglesia Católica, mal llamada así, porque católico es universal, apostólica y romana. Pero nosotros diríamos antiapóstoles, porque fueron los que buscaron y asesinaron a los apóstoles en los diferentes lugares de la tierra donde se encontraban. Esta iglesia es la que ha cometido los más grandes delitos y vejámenes a través de los tiempos. ¿A quién estarán adorando en este momento allá? ¿A
¿A quién será que le estarán entonces induciendo a todas las personas a que envíen su efluvio mental, emocional, en este caso hablando de energía? Porque ese es el negocio, la energía, no es el dinero, es la energía, que es lo que alimenta a todos esos demonios que no vemos y que muchas veces se tridimensionalizan en un cuerpo físico. Esa virgen que no es virgen, que adoran en este momento en el Vaticano, es a una de las impulsoras mismas de el adormecimiento de la conciencia y de la violencia de la misma para con los seres humanos. Como los hechos de esta iglesia, ha demostrado de que es la misma ramera y está mismito escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes eran los que perseguían al Cristo? ¿No eran los sumos sacerdotes? ¿Quiénes eran los que perseguían a las damas, a las evas como sus mercedes, que eran magas blancas, que manejaban los brebajes, que manejaban las medicinas naturistas, que querían el conocimiento? ¿Quiénes, como sus mercedes queridas evas, han sido vituperadas, maltratadas, vejamenadas, ubicadas como una basura a un lado? ¿Por quiénes son? Que no podían ni siquiera mirar de frente al sacerdote porque era un delito. ¿Quién fue la que impulsó todo este daño, todo este machismo, homosexualismo? ¿Qué movimiento fue? Y adoran entonces en ese caso a la que parió, a la que trajo, no en forma natural, en forma de uno de los delitos más grandes que existen en el cosmos, llamado la cesárea, robándose la misma vida. He ahí que esa virgen que adoran es ese personaje que se encargó de matar a miles de personas para tapar la boca a las grandes verdades que los apóstoles estaban predicando en esos tiempos antiguos. Entonces yo le pido que me licencie, pero no podemos callarnos ante las verdades que están escritas en la historia y que hoy por hoy ya se están revelando al mundo con los grandes vejámenes de pedofilia, necrofilia, zoofilia, robos, asesinatos y demás que han cometido estas personas o estos personajes con cuerpo físico, y que yo le digo a su merced, Dios, Cristo, los seres que han venido a salvar esta tierra, nunca llegan a esas iglesias que supuestamente está Dios. Mire la historia del Cristo. Él mismo fue y destruyó el templo. Él mismo fue y sacó a los mercaderes del templo. ¿Y quiénes eran los que perseguían al Cristo? Miren la historia de un revolucionario increíble, de un guerrero increíble que se movía entre las montañas y hay veces entre las ciudades, y que era perseguido por los gobiernos, que era perseguido por las iglesias, porque no les convenía mucho poder y los estaba despertando. He ahí esta misma iglesia, es la representación de esa misma ramera apocalíptica, y que es realmente la que controla la humanidad, y que sus súbditos y sus siervos son los gobiernos de la tierra. Hay tantas verdades que pudiésemos hablar aquí, pero que vamos a tener la posibilidad de en próximas conferencias tocar solamente un tema sobre esta iglesia. Y les voy a traer datos bibliográficos y para que las evas sientan de dónde es que ha venido su yugo y de dónde es que ha venido su opresión, que ha sido directamente ligado a esta iglesia sodomita. Bueno, hasta este momento son mis palabras y les pido licencia, porque no podemos guardar secretos que ya están siendo revelados al mundo y defender a los peores asesinos, a los peores violadores, a los peores controladores de las masas,
que tienen sometida a este mundo en la ignorancia. Bueno, venerable maestra, vamos entonces con la última pregunta para ya cerrar y le agradezco a estos seres porque ha habido muy especial, muy bonita. Espero que esta conferencia no me crean a mí, sino que le oren a Dios, le pidan a Dios que les muestre, que les ilumine, para que también puedan despertar su conciencia y ser luminaria para muchos. Adelante, maestra Ramón, con la siguiente pregunta. Gratísimas, ya son agradecimientos de Victoria, nos dice, gratitud maestro, cierto, gracias por la verdad. Desde pequeña rechacé la Iglesia Católica por todos sus actos, no me sentía identificada y qué bueno, porque ahora estoy aprendiendo mucho de la doctrina y acepto con facilidad las verdades, pero tengo algunas dudas. Y Juan Guillermo nos dice, gratitud, venerables seres, por esta gran sabiduría y por vuestra claridad. A ver qué más nos dice acá abajo. Y por vuestra claridad a mis preguntas. Gratitud, por tanto, bien. Bueno, maestro, hasta ahí ya tenemos, ya todo quedó claro. Gratitud por su gran sabiduría y su aprendizaje en el día de hoy. Adelante. Bueno, venerables seres, licencia en un certifico que desde el templo siempre la comunicación se hace. Maestra. Listo, adelante, siga, maestro. Gratísimas. Les comento a sus mercedes que también por acá nos acompañan algunos seres en el templo y que les agradecemos a sus mercedes por licenciarnos, entregar estas sabidurías que no son dogmas religiosos, que no son elementos que uno quiere infundir con el miedo, con el terror, con la ignorancia, no. Yo les pido, no me crean a mí, pero sí, queridos seres, tomen la fuerza de la investigación. Óigalen a su ser interior, óigalen a su conciencia y las prácticas doctrinarias, que son las mismas leyes de la naturaleza y las leyes de Dios, hará posible que todos tengamos esa conciencia despierta para levantarnos contra el mal que hoy por hoy azota no solamente a la humanidad, sino a nuestros hijos, hijas, familiares y hasta nos mismos. Benditos y benditas sean, y le vamos a pedir el bien a un ser Magdo que se encuentra aquí para que nos eleve la oración de cierre. Venerable maestro Araquioldi, adelante su merced con la oración para este público hermoso que hoy nos acompañó y nos acompaña desde los diferentes lugares del mundo. Adelante. Muy buen día, muy buen dinero, buena salud, venerables seres. En Runa Peticel vamos a hacer la oración. Damos gratitud, Supremo Hacedor, porque aún licencias que la vida sea más. Gratitud por nuestro Padre Jaquel Unduseu, por nuestro Padre Samael Joab Batorubeor. Suplicamos, Supremo Hacedor, que los cuide, que sea la salud para nuestros padres donde quiera que ellos se encuentren y toda la familia real, y que su Maddu sea en cada uno de nosotros. Ayúdenos para así comprender aún más su sacra doctrina y ayude a todos los seres que son nuevos a que comprendan aún mejor esta doctrina y que cada día sean mejores. Ayude a cada uno de nuestros familiares, Supremo Hacedor, que sea su Maddu en cada uno de nuestros familiares, que sea la salud y el bienestar, igual inti para nos, que sea el bienestar y la prosperidad. Todo esto se lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Aún, sea. Aún, sea, gratísimas. Maestro Siglavia va a dar la despedida. Adelante.
Bueno, gratísimas, querida Mahatma Ramunó. Dios le siga bendiviendo a su merced y a todos los seres que nos han acompañado. Benditos sean y que sea siempre esa fuerza para buscar la verdad y la claridad en todos los acontecimientos de nuestra existencia. Benditos sean, paz y vida, paz y luz, paz inverencial. Para sus mercedes ir la vía.